Después de haber visto una panorámica general de los dones del Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su operación, qué son y qué hacen, para qué nos sirven, y de haberlo visto sobre todo al final de la meditación, desde la óptica de una mujer profética en los tiempos modernos, como fue Sor Isabel, ahora Santa Isabel de la Trinidad, profética porque puso en el candelero la doctrina de la inhabitación trinitaria en el alma. Vamos a ver ahora, con el favor de Dios, tomados de la mano de esta joven santa, mística, modelo de contemplativas, uno por uno los dones, de manera muy sucinta, claro, como puede caber en una plática breve, y de manera también trataremos de que así sea práctica. Vamos a ver los dones en sentido inverso según su importancia o su grandeza, porque de lo contrario empezaríamos por el don de sabiduría, que es el más alto de todos. Pero vamos a empezar por el don de temor de Dios. Ya saben que los 7 dones del Espíritu Santo los sacamos de la enumeración del profeta Isaías, cuando habla de que sobre el Mesías se posará el Espíritu del Señor, espíritu de consejo, de fortaleza, de ciencia, de temor de Dios, etc. Bien, el temor de Dios es no el miedo a Dios, lo sabemos, sino que es digamos así, la inquietud ante la posibilidad, por remota que sea, de estar separados de Dios. Cuando hablamos de un alma santa, que por la misericordia de Dios ha sido preservada del pecado mortal, como es el caso de Sor Isabel de la Trinidad, este temor se pone todavía más de manifiesto, porque al transcurrir su vida en la dulce experiencia de agradar a Dios, les horroriza el pensamiento de que pueda llegar algún momento en que por su negligencia o debilidad le disgusten en algo. Dice en su diario, con sus 19 años no cumplidos, a sus 18 años, que era en marzo de 1899 y ella nació en agosto, de manera que con 18 años escribe ella: si alguna vez debiera ofender mortalmente al esposo a quien amo sobre todas las cosas, entonces, oh muerte, cercéname pronto antes de tener esa gran desgracia. Y un día después, en el mismo diario, escribe: me siento pronta a morir antes que ofenderos voluntariamente, aun con el pecado venial. Esto es un influjo clarísimo del espíritu de temor de Dios, de santo temor de Dios. El alma tiembla ante la divina majestad que siente habitar en ella y que podría aniquilarla en un momento como ella merecería de sobra a causa de sus faltas. Y entonces, mientras el alma permanece en ese sentimiento de suma reverencia, casi de santo terror religioso, es imposible que se complazca en sí misma. El temor de Dios echa fuera la seguridad propia, el amor propio, la complacencia propia, porque lo mío propio solo es la posibilidad de ofender a Dios. Si no lo hago, es por Él. Entonces, con todas sus fuerzas, no de una manera violenta y desasosegada, sino suave, llena de confianza infantil, el alma está constantemente apartando todo lo que en ella puede ofender a Dios.
Ofenderle incluso es una palabra muy grande para esta alma pequeñita y débil. Todo lo que pueda disgustar a Dios, lo que pueda desagradarle. Y ese espíritu de temor, ¿qué es lo que hace con el alma? Mantenerla en la humildad. O sea, son almas temerosas de sí, que no es lo mismo que decir almas timoratas, almas escrupulosas, almas angustiadas. Esos son psicologías enfermizas. A lo que yo me estoy refiriendo es almas infantiles, que saben que si su papá les deja solas, pues pueden romper todos los jarrones de la casa y hasta incendiarla. Entonces son almas pequeñas. Es ese temor reverencial de los pobres en el espíritu, de los que no tienen otra riqueza, pero menuda riqueza, que la Santísima Trinidad morando en su alma, y por eso no quieren que el rostro de Dios se empañe con la menor mota del espejo de sus almas. Nada se apoyan en las criaturas, nada confían en su memoria, nada esperan de sus sentidos o potencias. En su inteligencia solo desean que reverbere la luz del Verbo y en su voluntad el amor de Dios. Segundo, don de fortaleza. A sus mismos 19 años, siempre en ese mes de marzo de 1899, escribía la joven Isabel, que todavía no era monja porque hasta los 21 años su madre no la dejó entrar en el Carmelo, donde solo vivió 5 años y medio, cortos. Y entonces a los 19 era una joven seglar a quien se le ofrecían ventajosos partidos porque era muy agradable, en fin. Bueno, pues a esa edad escribe ella: quiero vivir y morir como una crucificada. Ya desde esa edad tomó la decisión de identificar su alma con todos los movimientos del alma de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, mártir en el Calvario. Y después vivió así su vida religiosa. No es otra cosa la vida religiosa, dice Santa Teresa, que un prolongado martirio. Y Santa Teresita hablaba del martirio de los alfilerazos. Ustedes saben bien que la vida religiosa surge con los primeros padres del desierto, que después se agrupan, ya surge el monacato, luego con San Benito. Estamos hablando de los siglos IV y V, que es cuando acaba de desaparecer la persecución al cristianismo, que desaparece en el año 313 con el edicto de Milán de Constantino. Y después, unos años más tarde, el emperador Teodosio la hace religión oficial del Estado. Entonces, donde habían sido todo obstáculos, ahora todo eran facilidades. Y dicen algunos cristianos fervorosos que ya no vamos a ser mártires, con lo rentable que eso salía, que ya no vamos a poder comprar tan barato el cielo, como decía Santa Teresa a su hermanito Rodrigo, cuando niños pequeños los dos se querían ir de Ávila, los cogió su tío en el puente de la Daja, fuera de las murallas, se querían ir de Ávila pidiendo, íbamos a tierra de moros, pidiendo que allá nos descabezasen por Cristo. Parecíanos que era muy barato comprar el cielo así. Bueno, pues ese negocio que se hace comprando el cielo con el martirio de un golpe, se quedan todos los pecados de la vida pasada perdonados, todo, da igual hasta ese momento lo que se haya sido. Porque miren, los mártires de nuestra cruzada, 10.000 mártires, se dice pronto, y ni una sola apostasía, caso único en la Iglesia, y entre ellos nuestras hermanas salesas y 300 y pico religiosas. Las religiosas fueron las menos, pero sacerdotes y seminaristas religiosos, seminaristas también pocos, pero sacerdotes y religiosos varones, pues casi 7.000. Y después 3.000 y pico seglares. Serían muchos más, pero en fin, comprobados así, y están todos subiendo a los altares, los nuestros cordobeses, dentro de nada, si Dios quiere, que son un montón también, no sé si 80 y tantos,
Bueno, pues y no serán todos los que fueron. Pero eran santos todos ya, casi todos, antes de ser mártires. Yo he hablado con muchos de los que han llevado sus procesos, les han estudiado, o he leído luego sus vidas, y entonces antes de ser mártires pues se ve que eran religiosos o religiosas, a lo mejor de una ejemplaridad aparatosa, no, pero muy observantes, muy fieles, y que ya llevaban una vida de santidad. Pero hay algunos casos aislados, que también me han contado a mí algún amigo que tengo postulador, que no era tan ejemplar la vida, Algunos casos aislados, muy aislados, de algún sacerdote, en fin, no era tan ejemplar la vida. Llega el momento del martirio, viva Cristo Rey, perdonando a sus enemigos, dando la vida por Cristo, santo de un golpe. Da igual la vida anterior, con el bautismo de sangre, el martirio. Bueno, pues la vida religiosa surge cuando desaparece el martirio en la Iglesia y entonces se desilusionan los que querían darlo todo por Cristo y se inventan este medio de martirio cotidiano durante 50 o 60 años, que es la vida religiosa. No porque seamos unos doloristas o unos negativos, no, porque la vida religiosa tiene muchas compensaciones y pues es muy hermosa y muy bella, pero tiene muchos renunciamientos. Si se vive bien, se vive con fidelidad, es un constante renunciamiento, es una constante crucifixión. Los 3 votos son los 3 clavos. Por la obediencia no tengo libertad, por la castidad renuncio a unos hijos, a una familia, por la pobreza no tengo nada propio y así además tengo que vivir sonriendo y alegrando a las demás. Entonces, esa vida crucificada tiene que ser producto del don de fortaleza del Espíritu Santo. Y esto se lo concedió él a Sor Isabel con gran profusión, viviendo el heroísmo de la pequeñez, no a base de mortificaciones extraordinarias, sino a base de una fidelidad heroica y mantenida a las menores observancias de su orden. Al comienzo de su vida religiosa, escribía en una carta a ese canónigo inglés, muy amigo suyo, era un poquito hija espiritual ella de él, y le decía: me gusta vivir en estos tiempos de persecución. ¿Cuán santo habría que ser? Pedidle para mí esta santidad de que tengo sed. Quisiera amar como los mártires. No sé si tendré la dicha, le dice en otra carta 2 años más tarde, de dar a mi esposo el testimonio de la sangre, pero por lo menos, si vivo plenamente mi vida de carmelita, tengo el consuelo de gastarme por él. Si me preguntasen, dice en otra carta 2 meses antes de morir, si me preguntasen el secreto de la felicidad, diría: no tenerse en cuenta, negarse a sí mismo todo el tiempo. ¿Temes que yo sea una víctima designada para sufrir?, le escribe a su madre 4 meses antes de morir. Te suplico que no te entristezcas, no me siento digna. Participar de los sufrimientos de mi esposo crucificado e ir a mi pasión para ser redentora con él. El sufrimiento me atrae cada vez más. Este deseo domina casi al del cielo, bien fuerte sin embargo. Nunca me había hecho Dios comprender de este modo que el dolor es la más grande prenda de amor que pueda dar a la criatura. Como ves, a cada nuevo sufrimiento beso la cruz de mi Maestro y le digo: gracias, no soy digna. Pienso que el sufrimiento fue el compañero de su vida y yo no merezco ser tratada como él por su padre. Y en esta misma carta a su madre, que este segundo párrafo ya es de septiembre, finales de septiembre, 1 mes y medio antes de morir ella, le dice a su propia madre: la señal por la cual reconocemos que Dios está en nosotros y que su amor nos posee es recibir, no solo con paciencia, sino con agradecimiento, lo que nos hiere y nos hace sufrir. Para llegar a esto hay que contemplar al Dios crucificado por amor,
Y esta contemplación, si es verdadera, tiene como término infalible el amor del sufrimiento. Mamá querida, a la luz que brota de la cruz, recibe toda prueba, toda contrariedad, todo proceder poco gracioso. Así es como se complace a Dios, como se adelanta en los caminos del amor. Oh, dale gracias por mí, soy tan feliz. Quisiera poder sembrar algo de esa felicidad en los que amo. Te doy cita a la sombra de la cruz para aprender la ciencia del sufrimiento. Este es el fruto del don de fortaleza. ¿Qué nos hace el don de fortaleza? Resistir los obstáculos, pero hay un paso más allá. No se trata solo de soportar las dificultades con paciencia, se trata de amar el sufrimiento. El don de fortaleza es el que resplandece en Jesús crucificado y en sus mártires. Y podemos seguir comentando el don de piedad. El don de piedad es el don de los hijos, es el don de los niños, es el don que nos hace clamar Abba, Padre, llamar dulcemente papá a Dios, sentirnos consolados en sus brazos, abandonados a su providencia, gustando sus dulzuras. El don de piedad es el que nos hace amar la oración, es el que nos hace cultivar el espíritu de pequeñez, de infancia espiritual. Este es el don que nos hace clamar con gemidos inefables, como gime un niño haciendo pucheros o diciendo ajo cuando su madre va y le empieza a hacer una carantoña y no sabe lo que se dice el niño, pero el niño está manifestando amor en esa sonrisa incipiente. Pues cuando se tiene clara conciencia de la filiación adoptiva, de que Dios es mi Padre, entonces me siento movido a cantar aquel cantito tan sencillo, tan devoto, que le gustaba mucho a la Madre Maravillas. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Si un solo instante no me deja de mirar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo él con infinito amor. Hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Después del huracán un pájaro cayó. No creas que eso fue sin permitirlo yo. El pajarillo aquel se vende por un as. No tienes que temer, tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, hijo de Dios. Esto tenía que llenar nuestro pecho de un gozo incontenible. Soy hijo de Dios. Eso no lo podría haber soñado ni un ángel. Yo lo soy por el bautismo. Entonces, los anhelos de mi corazón filial, no hay fórmula que los paralice, no hay método rígido de oración que los encorsete, no hay estructura que los ahogue, porque soy hijo, soy libre. Y clamo a Dios, Abba, Padre. La Trinidad es mi mansión, mi casa paterna, mi morada solariega de la que no quiero salir jamás, dice Sor Isabel de la Trinidad. Él es vos, oh Padre, le dice en la elevación a la Santísima Trinidad, esa oración preciosa que compuso ella. Vos, oh Padre, inclinaos hacia vuestra pobrecita criatura. No veáis en ella sino al amado, en quien habéis puesto todas vuestras complacencias. ¿Y cuál es uno de los efectos de este don de piedad del alma aficionada a la oración? La intercesión, la oración de petición. Ay, Padre, mi obsesión son los sacerdotes y los seminaristas y las vocaciones. ¿Cuántas religiosas contemplativas he oído yo decir eso? Tiene el don de piedad, el gusto por las cosas de Dios. Esto que están ustedes haciendo ahora, el deseo por escuchar la predicación, es signo de predestinación.
A las monjas les encantan las pláticas, oír predicar, los sermones, las meditaciones. No sé luego cómo lo ponen por obra, pero en fin, harán lo que puedan, como hacemos todos. Decía Santa Teresa, nunca fue tan malo un sermón que no me gustase. De todo sacaba algo. Pero el gusto por la predicación, por la lectura espiritual, por las cosas de Dios, siempre que no sea una beatería farisaica, Pues si te va a gustar mucho eso y vas a ser un flagelo para tu prójimo, pero el gusto por lo de Dios es don de piedad. La oración de intercesión es don de piedad. Podríamos alargarnos mucho en esto y relacionar el don de piedad con la virtud de la religión, pero esto trata de ser una plática breve. Otra manifestación del don de piedad, por ejemplo, es cuánto a una religiosa le ayude año tras año en su vida el oficio divino. El oficio divino es la oración de Cristo, no la mía. Y yo me asocio a su clamor sacerdotal al Padre por la humanidad, porque los salmos son palabra de Dios que yo tomo con mis pobres labios. Y entonces, por eso el oficio divino tiene que tener una solemnidad, unas ceremonias, el coro es un lugar que es un Santa Santorum que debe ser respetadísimo incluso aunque no sea dentro del oficio divino, porque es el lugar sacerdotal de la religiosa, el coro. Bueno, y el don de consejo. Pues miren, Sor Isabel como que murió a los 26 años, naturalmente nunca tuvo cargo en su comunidad. Seguramente hubiera sido muy buena priora como Santa Teresita, pero se hubieran vivido 10 o 15 años más, pero nunca tuvieron cargo. Y entonces tampoco Sor Isabel fue ni siquiera maestra de novicias como Santa Teresita sí lo fue, aunque sin título, pero lo fue. Y entonces el don de consejo es más bien para las personas erigidas en autoridad, que tienen eso que asesorar porque son consultadas o tienen que tomar decisiones. Para los superiores hay que pedir mucho el don de consejo y todos los 7 dones. Por los superiores hay que rezar muchísimo. La santidad de las comunidades y de las congregaciones depende muchísimo de la santidad de los superiores. Por eso hay que pedir superiores santos y disculparles en lo que puedan tener, pobrecitos que bastante carga tienen encima, y comprenderles y ayudarles y suavizarles y no ser pesados, que suele ser muy pesado con los superiores, se les da mucha lata. Entonces, el superior necesita tener esa luz y aquí está el don de consejo para ejercitar un gobierno prudente y sobrenatural que aun en medio de la organización de las cosas materiales, pues se afana sobre todo por el bien espiritual de las almas que le están confiadas y por la mayor gloria de Dios. Pero el don de consejo, si en el superior se manifiesta mandando, en el súbdito se manifiesta obedeciendo, porque lo que el Espíritu Santo te aconseja es que no vayas corrigiendo a las demás religiosas, no, es que obedezcas. Decía un testigo de Sor Isabel en el proceso de canonización, bastaba insinuar, nuestra madre lo ha dicho, y se lo hubiera hecho ir hasta el fin del mundo. Eso es una buena religiosa. Después el don de consejo tomó en Sor Isabel también una forma más elevada, que es su correspondencia. Las cartas que escribe realmente son criaturas absolutamente iluminadas por el Espíritu Santo, porque no se explica sino. Entonces le dice en una carta a una amiga, «Ay, Dios mío, cuando esté allá arriba, querrás permitirme que te ayude aún más, que te reprenda si veo que no das todo al Divino Maestro, y esto lo haré porque te amo». Una de las manifestaciones del don de consejo es la corrección fraterna. Y vamos a terminar ya de una manera un poquito más rápida, porque no quiero ser pesado, con los 3 dones más altos de todos. Los de ciencia, entendimiento y sabiduría. La actividad de estos dones superiores nos hace
partir de la nada nuestra y tener presente al todo que es Dios. El espíritu de ciencia nos da la experiencia de las criaturas a la luz de la caridad. La ciencia es el don que nos permite juzgar a las criaturas según sus propiedades contingentes y temporales y aún elevarse por ellas hasta Dios. ¿Qué quiere decir? Voy a ponerlo un poquito más fácil. El don de ciencia. Sale usted al jardín, ve una florecita, un capullito. ¡Ay, Dios mío, lo has hecho para mí! ¡Qué belleza, qué perfección, qué aroma, qué suavidad! Y eso te eleva a Dios. ¿Ves una criatura? ¡Ay, qué imperfección tiene esta persona, qué temperamento difícil, qué tal! Pero, Dios mío, tú la amas así. Yo la miro desde ti, no desde mí. Ese es el don de ciencia, mirar las cosas desde Dios. ¿Ves otra criatura? ¿Qué preparación le has dado? ¿Qué sabiduría? ¿Qué eso? ¡Ay, yo me he encariñado con esta persona porque vale mucho! ¡No! Vete hasta Dios, salta de esa persona a Dios. El alma que tiene don de ciencia no se apega a nadie, no es inmadura afectivamente, no es codiciosa de bienes temporales, no se entusiasma por lo guapo, lo feo, por lo listo, lo tonto, por lo rico, lo pobre. Todo lo ve desde Dios. Ese es el don de ciencia. El espectáculo de las criaturas les conduce a Dios. Un santo daba a las florecitas con el bastón y les decía: callaos, callaos, no me habléis tanto de Dios, que no lo puedo resistir. La naturaleza es el gran libro de Dios. Santa Teresa quería sus conventos muy chicos, que no hiciesen ruido cuando se cayesen en el día del juicio, desde ella. Dice, la casa, le escribe en una carta a su hermano Lorenzo, que estaba en las Indias, describiéndole su primer conventico de San José de Ávila, y le dice, la casa, aunque pobre y chica, más lindas vistas y campo. Quería huerta, quería vista, como la tienen ustedes aquí espléndida, gracias a Dios. Eso es muy importante. Eso te eleva a Dios, aparte de que psicológicamente te desengrasa mucho. Y entonces la naturaleza también lleva a Dios. Los grandes santos son como las águilas, miran siempre a las cumbres. Y si tienen que descender a la tierra para tomar una presa, vuelven a ascender rápidamente. No queramos ir hacia abajo. Este es el don de ciencia. Y el don de entendimiento es el que nos hace penetrar lo más profundamente posible dentro de las verdades sobrenaturales. No es solamente decir el credo, es saborear los misterios de la fe. Es una penetración amorosa y sabrosa de las más altas verdades divinas, sobre todo del misterio trinitario. Las almas enriquecidas por el don de entendimiento son almas muy trinitarias, y hay pocas. La mayoría de las almas suelen ser cristocéntricas, y está muy bien, está muy bien. El corazón de Jesús, la Eucaristía, y está todo, porque en el corazón de Jesús está la Trinidad, y en la Eucaristía está toda la divinidad, por lo tanto está la Trinidad. Pero tener una experiencia de relación personal distinta con cada una de las tres personas divinas es propio de la vida mística. Yo he encontrado muy pocas almas así. Y es un don muy grande del entendimiento, el don de entendimiento. Mire, Padre, tengo una percepción clara de que es la persona del Padre quien me está hablando, quien me está abrazando, quien me está protegiendo. He tenido una certeza de que es el Espíritu Santo el que me está llenando. Y luego la relación con Cristo, claro, diaria, como digo, por la Eucaristía. Los efectos del don de entendimiento nos da también, uno de ellos son una penetrante inteligencia de las Escrituras. También nos permite discernir en las almas
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos da un conocimiento particular del alma de Cristo, del corazón de Jesús, del misterio de María, del sentido de la redención, de la providencia, etc. Poseemos la visión en sustancia bajo la humilde hostia, decía Sor Isabel. El don de entendimiento le permitió entender su vocación de ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Y por el don de entendimiento penetró ella en la grandeza de la inhabitación trinitaria en el alma. Cuando veo que el sol invade con sus rayos nuestros claustros, escribía, pienso que Dios invade así el alma que no le busca sino a Él. Aquí todo habla de Él. En el Carmelo se encuentra Dios en todas partes. Tan presente está que se creería que se va a aparecer en medio de los corredores solitarios. Todo para Sor Isabel era un sacramento de Dios. Me alargaría mucho en este don, pero ya digo, hubiéramos necesitado 7 pláticas, por lo menos, una para cada don. Y por fin el don de sabiduría es el más alto de todos. Es el don regio, el que hace entrar íntimamente al alma a participar de manera, como decíamos ayer, deiforme, haciéndose como Dios, a participar de la ciencia divina. Es el don que más se acerca a la visión beatífica. El conocimiento que tendremos de Dios en el cielo, cara a cara, no lo podemos tener en esta tierra porque necesitamos el lumen glorie, que son como unas gafas de aumento que se nos darán en el cielo para ver a Dios. Si no, con nuestra miopía humana no podemos ver el rostro de Dios. Pero hay un don que si las gafas necesitan 1000 dioptrías, porque la miopía nuestra es terrible, pues ese don a lo mejor nos da 100 o 200 o 300 dioptrías. Estoy poniendo una imagen muy torpe, pero en fin, para hacerme entender un poco. Y es el don de sabiduría. Ese don introduce al alma por la caridad en la intimidad de las cosas divinas, en el corazón de la Trinidad. Y el alma queda como divinizada. Dice Santo Tomás, per quandam experientiam dulcedinis, por una cierta experiencia de la dulzura de Dios. Así. Y entonces el alma juzga todo a la luz de la Trinidad, cuya presencia experimenta en el fondo de sí misma. Es el don en que viven habitualmente las almas que han llegado a la oración de unión o al matrimonio espiritual. Este es el don. No se detiene esa alma en las causas segundas, porque todo lo ve en Dios, todo lo contempla en Dios. Cuán sublime es la vocación de la carmelita, y cada una pueden poner su propia vocación. Debe ser, dice Sor Isabel, medianera con Jesucristo, para ser para Él como una humanidad suplementaria en la que Él pueda perpetuar su vida de reparación, de sacrificio, de alabanza y de adoración. Pedidle que yo esté a la altura de mi vocación. Este es el don de sabiduría. Son cartas diversas de Sor Isabel y en otra pide que yo no sea más yo, sino Él, y que el Padre al mirarme pueda reconocerle a Él. Para Sor Isabel, las cosas todas de la tierra son sacramentos que la ponen en posesión de Dios. Creer que un ser que se llama el amor habita en nosotros en todo momento del día y de la noche, y que nos pide que vivamos en sociedad con Él, es lo que ha hecho de mi vida, os lo confío, un cielo anticipado. Esta es la vida del don de sabiduría, la de una alabanza de gloria. ¿Y qué es una alabanza de gloria? Ella se describe a sí misma así. Dice, una alabanza de gloria es un alma de silencio, que se mantiene como una lira bajo la pulsación misteriosa del Espíritu Santo,
para que éste le arranque armonías divinas. Ella sabe que el sufrimiento es una cuerda que produce sonidos más hermosos aún, por eso le gusta verlo en su instrumento, para remover más deliciosamente el corazón de Dios. Una alabanza de gloria es un alma que contempla a Dios en la fe y la sencillez. Es un espejo de todo lo que es Él, como un cristal a través del cual irradia y contempla todas sus perfecciones y su propio esplendor. Una alabanza de gloria es un ser siempre en acción de gracias. En cada acto, pensamiento, aspiración, todo la arraiga más profundamente en el amor, como un eco del Sanctus Eterno. Y termino con esto, pidiendo para ustedes y para mí que lleguemos a ser esa alabanza de gloria que es nuestra vocación, por medio de los 7 dones del Espíritu Santo. En el cielo de la gloria, los bienaventurados no tienen descanso, ni de día ni de noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios omnipotente. Y prosternándose, adoran al que vive en los siglos de los siglos. En el cielo de su alma, la alabanza de gloria comienza ya su oficio de eternidad, pues está bajo la acción del Espíritu Santo, que todo lo opera en ella. Y aunque de ello no siempre tenga conciencia, pues la fragilidad de la naturaleza no le permite estar absorta en Dios sin distracciones, canta siempre, adora siempre. Ha pasado, por decirlo así, toda entera a la alabanza del amor, a la pasión de la gloria de su Dios. Es lo que para todas y para mí deseo, que decían los predicadores antiguos, y que venga el Espíritu Santo. Me decía ayer una persona, seglar, que venga ya, que no puedo esperar más, que lo necesito, que venga ya. Pues pidámoslo así, y que renueve este año de una manera muy especial esta querida comunidad en santidad, y yo se lo pido también al Espíritu Santo con mucha ilusión y mucha confianza, en santidad y en número. La renovará en número si ustedes se dejan renovar en santidad.